Ok. Su examen es... ¿Cuándo es su examen? De mañana en 8, ¿no? Entonces, mañana tenemos clase. Ok. Ok. Vamos a comenzar con el tema. Bien. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema que se llama errores. ¿Vale? En este tema, basándonos en lo que nosotros ya vimos, que fue la conversión de números a binario, a octal, a hexadecimal, en el caso de binario, que es lo que utiliza la computadora, nosotros vimos unos ejemplitos de palabras de datos de 16 bits, en el cual nosotros podríamos visualizar en una manera simple cómo es que el sistema va a guardar los datos que nosotros le demos, ¿no? Al principio. Los convierte a binario y estos entran a una palabra obviamente más grande, pero ahí vemos creo que un par de ejemplos en los cuales en uno no alcanzaba a entrar la parte decimal y al momento de regresar el número al original, pues entonces se perdía información y eso es lo que provocaba un error, ¿no? Entonces, basándonos en esto, nosotros vamos a ver cuatro formas de calcular un error, ¿no? La primera es el error en el cual nosotros vamos a tener que va a ser igual a P menos P. ¿Ok? Y aquí le vamos a poner tomando es una aproximación a P. ¿Vale? Entonces, el error va a ser esa aproximación menos el valor original, ¿no? Que nosotros se supone que deberíamos de obtener. El siguiente error es el error absoluto. Aquí le vamos a cortar le vamos a poner aquí lo vamos a representar con la E. Va a ser el error absoluto, ¿sí? Que viene siendo el error el valor absoluto del error, ¿no? Como lo dice su nombre. El siguiente va a ser el error relativo, el cual vamos a representar como ER,
y va a ser el error absoluto sobre P. Si P es diferente de 0. ¿Vale? Así 0. Y por último sería el error relativo porcentual. El cual va a ser el error relativo porcentual. Va a ser igual al error relativo por 100, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todos los errores están en función de la aproximación que yo puedo obtener y el valor original al cual yo quiero llegar. Y esa diferencia me va a dar un error, el valor absoluto me va a dar el error absoluto, la diferencia de ese error absoluto entre el valor original me va a dar un error relativo, y si lo multiplico por 100 me va a dar un error porcentual, y con esto nosotros vamos a poder visualizar pues en diferentes formas cómo es que se el error cómo es que se comporta, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a tener que P es igual a 0.1 por 10 a la 2, ¿sí? Y P asterisco es igual a 0.08 por 10 a la 2. ¿Ok? Entonces, si nosotros calculamos lo que viene siendo el error, el primer error, ¿sí? ¿A qué sería igual? Pues sería 0.08 por 10 a la 2, ¿sí? Menos 0.1 por 10 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Ah, no, ese es el absoluto. Y entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a menos 0.2, ¿sí? Por 10 a la menos, a la 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sería menos 0.2 por 10 a la 1 o menos 0.02 por 10 a la 1, a la 2. ¿Sí? Y ese sería mi error. Si nosotros calculamos el error absoluto, pues va a ser el valor absoluto de menos 0.2 por 10 a la 1, que es el resultado del error, ¿no? Y me quedaría que es 0.2 por 10 a la 1. Ese sería mi error. Este sería un resultado. Este sería otro. Oiga, profe, Sí. la neta, no entendí dónde sacó el 0.08. ¿Me puedo repetir dónde? Es del ejercicio. Aquí está. Ah, ok. Ya. Muchas gracias. Posteriormente, después, ¿cuál sigue? El error relativo, no, el error relativo, que viene siendo el error absoluto entre el valor original. Entonces quedaría como 0.2 por 10 a la 1 sobre 0.1 por 10 a la 2. ¿No? Y eso me va a dar 0.2. Así, tal cual, 0.2. ¿Sale? Y al final
al calcular el error relativo porcentual, es ese resultado por 100, que sería 0.2 por, bueno, lo ponemos entre paréntesis, por 100. Y eso me va a dar 20%. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros obtenemos los errores, nos podemos percatar, ¿sí?, de la diferencia entre un valor y otro, ¿no? Aquí es importante ver que, por ejemplo, nosotros al momento de calcular el error, pues al principio el error absoluto me da 0.2 por 10 a la 1. Entonces nosotros podríamos pensar, bueno, pues no es tan grande el error, ¿no? O sea, es algo pequeño. Pero si nosotros nos vamos, calculamos el error relativo, nos queda de todas formas un valor pequeño, ¿no?, que viene siendo 0.2. Pero al momento de calcular el error porcentual, podemos ver que ese valor ya no es tan depreciable, ¿no?, sino que equivale al 20% de la cantidad que yo estoy tratando de obtener. Entonces, ya podemos ver que sí es grande el error, porque estamos hablando del 20%. ¿Ok? Entonces, no hay que guiarnos simplemente por los primeros errores, sino que en algunas ocasiones el error relativo o el error porcentual me van a indicar mejor cuál es la distancia entre estos dos datos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Si se dan cuenta es puro formulazo, nada más hay que verlo. Comúnmente estos errores yo les voy a pedir algunos problemas y les voy a decir, resuelve el siguiente problema y calcula el error relativo porcentual de la salida, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente ejercicio. ¿Sale? Entonces, ustedes ya deben de ubicar, pues el error relativo porcentual es esta formulita y lo tengo que hacer y ya voy a ir calculando los errores según se pida. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Ok. Bien. ¿Cuáles podrían ser causa de errores en una computadora? Pues que yo haga operaciones con números muy grandes y muy pequeños. ¿Sale? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, que yo sume un número muy grande con un número muy pequeño. ¿Sí? Entonces, digamos que este se asemeja al último ejercicio que hicimos, que creo que fue de 127, 128.30 y algo, que se convirtió a binario. Entonces, cuando yo tengo un número muy grande y le sumo un número muy pequeño y me queda a mí, no sé, 6,000.00002, por ejemplo, yo tengo una distancia muy grande entre los números que tengo en la parte entera con la parte decimal. Entonces, esa distancia lo que puede provocar es que al momento en que yo lo pueda convertir a binario, ocurra el problema que vimos en el último ejercicio que hicimos la última clase, ¿no? Que es que queden tan separados que al momento de convertirlo, pues no quede no quede bien representado en binario en la parte decimal y al momento de guardarlo en la palabra, pues no tenga cabida en la misma. ¿Vale? Permítanme un minuto.
Ok, continuemos. Entonces, bueno, no hay dudas. Vamos a ver. Entonces les decía, con números muy grandes, muy pequeños, una resta de números, por ejemplo, muy parecidos, ¿sí? Comúnmente los errores se van a presentar cuando yo tengo cifras con punto decimal. Entonces, si tengo dos números muy pequeños, pero que se diferencian por una cifra al igual muy pequeña, esa resta nos podría causar algún problema en el caso de que hubiera algún cambio en la cifra que nos dé, ¿no? Pues no sé, la división entre un número muy pequeño, ¿sí? Ese tipo de errores se van a presentar debido a las operaciones con este tipo de datos, ¿no? Actualmente tenemos un gran margen para poder trabajar con números de diferentes tamaños, pero sí hay que tomar en cuenta que este tipo de errores se puede presentar y depende de qué tan precisos queramos ser, ¿sale? Pues va a ser el error que nos va a provocar. En el examen, comúnmente yo les pido que trabajen hasta con 4 cifras significativas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si les da un dato con punto decimal, ocupen solamente los 4 primeros decimales, sin redondear, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago en mi calculadora alguna operación y me da 2.394856 y bla, 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 ¿no? Suponiendo que aquí tengo más datos, yo voy a usar solamente las 4 primeras cifras significativas, que serían estas, sin redondear. Entonces mi número que tengo que usar es ¿sale? Yo sé que, por ejemplo, ustedes al momento de hacer las cosas en sus supercalculadoras, no necesitan copiar el número, sino que ya ustedes lo guardan en la memoria y repiten la operación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se los voy a aceptar así. Tienen que usar únicamente 4 cifras significativas, ¿ok? Si ustedes utilizan todo el número, les va a dar otro resultado, ¿sale? Entonces, ya ahí les va a restar puntos a su respuesta, porque quiere decir que no hicieron caso a las instrucciones y que ustedes hicieron lo que ustedes quisieron y no lo que se les está pidiendo en el examen, ¿sale? Entonces, ¿por qué pido solamente 4 cifras significativas? Porque así yo ya no tengo que estar revisando ejercicio por ejercicio, porque con 4 cifras yo sé cuál va a ser el resultado que les tiene que dar, ¿vale? Si ustedes utilizan 5, este resultado, ¿sí? Va a cambiar. Si ustedes utilizan 6, va a cambiar. Si utilizan 7, va a cambiar. Si utilizan 8, va a cambiar. Entonces, yo con 4 puedo trabajar sin ningún problema al momento de revisar todos sus exámenes. ¿Ok? Entonces, esto está sobre aviso. Solamente se utilizarán 4 cifras después del punto decimal, truncando la cifra sin redondear, porque en este caso podría ser 2.3949, ¿no? Porque tiene un 5 en esta parte, entonces sube. O si tuviera un 4, baja, entonces se queda en 8. ¿Ok? O no importa y todos los suben, no todos los bajan. No, simplemente truncan sin importar lo que hay más a la derecha. ¿Estamos? Eso es instrucción para el examen. Ok. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Yo lo voy a poder usar en diferentes ramas, en diferentes problemas, para poder calcular el error de ciertas cosas, ¿ok? Supongamos en otro ejemplo.
yo tengo dos artículos o dos cosas en mi problema. Una es un puente y el otro es un remache del puente, ¿sale? Entonces, a mí me dicen que las medidas que se obtuvieron al medir estas dos cosas, el puente me da 9,999 y el remache me da 9 centímetros. Y este también en centímetros. Vamos a ponerlo así, ¿ok? Y a mí me dicen que esto es lo obtenido, que vendría siendo P asterisco. Pero me dicen, el valor del puente tenía que haber sido 10,000 centímetros y el valor del remache 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo vemos y empezamos a calcular los errores de esas dos, yo voy a tener el puente y acá voy a tener remache. ¿Vale? Entonces, el error del puente es de 1 centímetro. Menos 1 centímetro, ¿no? Y el error del remache, ¿de cuánto es? De menos 1 centímetro. ¿Ok? Entonces, hasta ese momento yo puedo decir, no hay mucha diferencia, ¿no? El error absoluto, simplemente cambiamos el signo, que sería 1 centímetro en ambos casos. Sigue sin haber ningún tipo de diferencia. ¿Ok? Después, el error relativo es ese centímetro sobre el valor original, que aquí sería 10,000, y el error relativo de acá sería ese centímetro entre 10. ¿Sale? Entonces, si yo hago esa operación, ¿sí? Si yo divido el 1 entre 10,000, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar un resultado de 1 por 10 a la menos 4, ¿no? ¿Sí? Y si yo divido 1 entre 10, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar, si lo queremos poner en la misma notación, pues 1 por 10 a la menos 1. ¿Ok? Y entonces aquí, en el error relativo, sí ya se puede ver una diferencia entre estos dos. Torres Rangel Jesús, levantaste la mano, ¿qué pasó? Nada, profe. ¿No? Entonces bajamos tu manita. Ok, entonces, entonces aquí ya podemos ver que sí hay una diferencia, ¿no? Sí ya existe una distancia diferente a 1 centímetro con respecto al error y al error absoluto. El error relativo ya lo muestra un poco más visual. ¿Estamos? Pero seguimos pensando, bueno, pues es 1 por 10 a la menos 4 y 1 por 10 a la menos 1. Entonces sigue siendo un porcentaje, pues, reducido, ¿no? O sea, no, visualmente no creo que haya ningún problema. Pero si nosotros calculamos el error relativo porcentual, ¿sí? Que sería 1 por 10 a la menos 4 por 100, ¿sí?
pues esto me va a dar, ¿qué? 1 por 10 a la menos 2, ¿no? Y si multiplicamos el error relativo, calculamos el error relativo porcentual, pues es 1 por 10 a la menos 1, ¿sí? Por 100. ¿Y eso qué me da? Pues el 10%. ¿Sí o no? Entonces, aquí, bueno, si yo lo quiero poner en términos, este sería 0.01%, que ya sería el porcentaje, y este es del 10%. Si nos damos cuenta, ya el porcentaje del error sí es bastante grande en uno y pues pequeño en otro. Si nosotros vemos el error en el puente, como es un valor muy grande, el error de 1 centímetro pues no causa, digamos que muchos problemas. Depende de la exactitud a la cual nosotros queramos llegar. ¿Sale? Entonces, si nuestro margen de error no lo permite, pues entonces ese error puede ser aceptado, ¿no? Pero en un remache, el error de el mismo centímetro que en el puente, sí me provoca un error porcentual bastante grande, que es del 10%. Entonces, en ese caso, sí ya hay un problema, ¿no? Pero si se dan cuenta, la implementación o el uso del problema, de los errores, en diferentes áreas, ¿no? Se está implementando en diferentes áreas y eso es lo que me va a permitir saber si es permitido ese error o no. ¿Sí me explico? Entonces, en esa parte pequeña, si yo tengo un error del 10% con respecto al tamaño original, pues sí implica que es un valor muy grande el error, ¿no? Entonces, igual y no está permitido tener ese tipo de errores en esa área. Por ejemplo, en el área farmacéutica, pues nosotros siempre que compramos medicinas, dice, 0.02 miligramos de no sé qué, 0.2 miligramos de no sé cuándo, ¿no? Pero tal vez esas cifras no sean tan exactas. Tal vez en vez de 0.2 tenga 0.19 o 0.185, ¿no? Pero ese pequeño margen de error en lo que nosotros tenemos, ¿sí? No afecta al resultado que debe de tener, por ejemplo, la medicina, ¿sale? Cosa diferente que si tú debes de tener 0.2 y se te va a 0.4, bueno, entonces la dosis se está duplicando de ese elemento activo y entonces sí podría causar un problema, ¿no? Ok. Sí, se entiende a lo que vamos con los errores. Depende de la aplicación, sería lo que nosotros podamos soportar en el campo donde lo queramos aplicar. Si ustedes lo quieren ver en la escuela, pues, por ejemplo, en sus calificaciones, ¿no? Si el profesor se equivoca en un 10% de su calificación, pues puede ser un parteaguas para subir al siguiente nivel o para bajar al siguiente nivel. ¿Sí me explico? O sea, si ustedes sacan 6.4 y yo me equivoqué en un 10% de 10, pues les estoy quitando un punto, ¿no? Entonces el 10%, a pesar de decir, es poquito,
pues depende de dónde lo apliquemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, ya basándonos en esto, vamos a ver otro ejemplito. Nosotros vamos a ver el ejemplo con una estimación de error para un método iterativo, ya antes de entrar a los problemas del siguiente tema, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar una serie, ¿sí? Para poder calcular algún número, ¿no? O sea, si no tenemos la forma de calcularlo directamente, podemos utilizar una serie. Por ejemplo, la serie de Maclaurin. ¿Sí? La serie de Maclaurin es bien sencilla de calcular. Es bien sencilla de calcular, ¿sale? Porque se basa en el cálculo de E a la X, ¿no? Donde yo voy a poder poner un valor a X, ¿sí? Y si ustedes lo hacen en su calculadora, pues les va a dar un resultado basándose en la exponencial de X, ¿sale? Pero si no tenemos forma de poderlo calcular, ¿sí? Nos podemos basar en la serie que a continuación les voy a escribir. Esta serie es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más y así sucesivamente hasta pues x a la n, ¿no? De n factorial, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta serie me va a permitir calcular una aproximación, ¿sí? Al valor de e a la x. Nosotros al momento de calcular la exponencial de un número, me va a dar un dato. Por ejemplo, si yo le pongo x igual a 0.5, entonces e a la 0.5 va a ser igual a algo como 1.6487721, ¿no? Números más, números menos, pero bueno, ahí ya tenemos nueve cifras después del punto decimal, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dependiendo de la precisión que yo quiera, va a ser el número de elementos que yo voy a agarrar de esta línea, ¿sale? Obviamente, mientras más números yo agarre, más exactos vamos a ser, ¿sale? O sea, más cercanos a este dato vamos a estar. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos una tablita, yo voy a tener el número de iteraciones, mi P estimada, ¿sí? No, más bien no es número de iteraciones, el número de elementos. Número de elementos. Mi P estimada, ¿sí? Y aquí vamos a calcular un error.
vamos a calcular el error relativo porcentual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo agarro y digo que lo vamos a hacer paso a pasito hasta 5 armónicos o 5 elementos, perdón, me salta el 4. 5 elementos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, como yo voy a agarrar al principio en mi aproximación un elemento, ¿sí? Mi resultado va a ser solamente el primer elemento. Ese sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Esos son los 5 pasos que yo voy a poner aquí abajo. Si yo agarro el primer elemento, mi resultado obtenido va a ser 1. ¿Sí? Entonces, mi error relativo porcentual va a ser 1 menos este numerote que tenemos aquí, pues me va a dar menos .648, el error absoluto me va a dar .648, 721, 271, el error relativo va a ser ese número entre el original, que sería 1.648, 721, 271, y el error porcentual lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Después, si nosotros, ahorita ustedes me van a decir el error porcentual, ya que lo hayan calculado. Si nosotros decimos, bueno, entonces en vez de 1 vas a agarrar 2 elementos, que sería, pues este de aquí. Bien, entonces nos vamos a la formulita y me dice que es 1 más X. Entonces mi resultado, ¿cuál va a ser? 1.5, ¿no? ¿Por qué? Porque X vale 0.5 y el 1 que está al principio, pues ya me da 1.5. Y volvemos a hacer la misma talacha de todos los errores para poder encontrar el error relativo porcentual. ¿Ya obtuvieron el primer error? ¿No? ¿No están trabajando? Sale. Entonces, creo que 39% aproximadamente. ¿Vale? Ahí cuando ustedes tengan ganas y lo calculen, pues ya saben cuánto les da. Después, 1.5, el error porcentual vendría siendo, no creo que este es, a ver, aquí tengo que es 33. 33%. En el siguiente les tiene que dar aproximadamente 7.69%, algo así. Después, el tercer elemento, pues va a ser 1, en este de aquí, lo voy a poner acá al ladito, E a la 0.5 o la P aproximada va a ser igual a 1 más 0.5 más 0.5 al cuadrado sobre 0, sobre 2 factorial. Sobre 2 factorial, ¿vale? Hacemos las operaciones, sumamos, y eso me va a dar 1.625. ¿Ok? 0.625. Aquí ya, según mis notas, otra vez me equivoqué. Estos van aquí abajo. Van así. Ok, y así me voy. El siguiente, pues va a ser E a la 0.5, va a ser igual a 1 más 0.5 más 0.5 al cuadrado sobre 2 factorial más 0.5 al cubo sobre 3 factorial, ¿sale?
Y en ese caso me va a dar 1.645.83. ¿Ok? Y en el último, pues me va a dar que E a la 0.5, pues va a ser la suma, ¿no? De todo lo que ya tenía. Al cuadrado sobre 2 factorial más 0.5 al cubo sobre 3 factorial más 0.5 a la cuarta sobre 4 factorial. Obviamente, aquí, pues si ustedes ven, ya tienen, por ejemplo, en este punto, tienen hasta aquí, ¿no? Entonces nada más sería calcular este y sumárselo al de arriba, ¿no? Igual acá, ustedes ya tienen hasta aquí, sería calcular el último y sumárselo al de arriba, ¿sale? Para que no cada vez tengan que estar metiendo todos los datos otra vez, sino simplemente agarran el anterior, calculan el elemento, ¿sí? Si hubiera otro elemento aquí, pues sería más 0.5 a la 5 sobre 5 factorial. Y así nos vamos, ¿no? Bien, aquí en este último me da 1.648, 437, 5. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, hasta la iteración número 5 o hasta el quinto armónico, yo ya me parezco a esta parte de aquí, ¿no? Y esta parte de acá todavía no se parece porque tengo 1.648, que es lo que me parezco, y después tengo 43.75, y acá tengo 72.12. Si yo agarro otro armónico, ese número se va a acercar más al valor original, y mi error va a ir bajando, ¿sale? ¿Qué queremos ver con esto? Que es en este punto, pues yo voy a tener, no sé, un error de 0.168, por ejemplo. Ya ustedes lo van a calcular. Este porcentaje, nosotros podemos o vamos a estar trabajando con un umbral, ¿sí? O con un error permitido. ¿Qué quiere decir? Que casi todos los ejercicios o los métodos que vamos a estar viendo se van a basar a decir, el error permitido va a ser 0.01, ¿no? Entonces, todos mis cálculos van a ser, cuando el error sea menor a ese error establecido, entonces el sistema se va a detener, ¿sale? Si se dan cuenta, en este caso podemos ver un ejemplo en el cual, si yo no tengo forma de calcular en la computadora, por ejemplo, obviamente ya lo hay, podemos ocupar las aproximaciones, que son estas, ¿sí? Y eso ya sería más fácil de programar, ¿ok? Que va a ser el primer programita que ustedes se van a aventar para el próximo martes, ¿ok? Ustedes van a pedir X, van a pedir el número de armónicos y solita la tabla se tiene que hacer. Con un armónico te da esto y el error porcentual es este. Con 2 es esto y el error porcentual es este. Con 3 es esto y el error porcentual es este. Obviamente, en la computadora ustedes van a tener que calcular antes, ¿no? Porque va a ser mi valor deseado. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando a mí llegan y me dicen, necesito que hagas un puente donde sus medidas tienen que ser de tantos metros, tantos centímetros, tantos kilómetros, no lo sé.
y puedes tener un rango de error de el X%, entonces yo ahí ya puedo saber cómo manejar o cómo trabajar con esa información. ¿Sale? Si me da valores más altos ese error, entonces ya podríamos estar en problemas. ¿Ok? Entonces, estos métodos iterativos, digamos que es un ejemplo de lo que vamos a ver pues en lo que nos resta de este departamental y parte del segundo, ¿sí? En el cual yo voy a tener que iterar varias veces algo, ¿sí? En este caso fue ir aumentando un elemento, ¿sale? En el examen se les va a pedir, no sé, realiza 5 iteraciones, tiene que aparecer iteración por iteración. En su programita, ustedes van a pedir los datos. ¿Cuáles datos? En el programa, ustedes van a pedir datos de entrada. ¿Cuáles van a ser sus datos de entrada? X, ¿no? Porque van a calcular E a la X. ¿Sale? Y posteriormente, número de elementos a tomar. ¿Sale? Y posteriormente, o antes de, no, más bien antes de, ustedes deben de calcular E a la X, porque este va a ser igual a mi P deseada. ¿Ok? Ustedes van a calcular la P, la aproximación de P, ¿sale? Pero para poder hacer el cálculo de los errores, sí necesitamos este dato ya calculado previamente. ¿Ok? Para poder hacer la diferencia, etcétera. Hagan de cuenta que yo llegué y se los dije. El valor de E a la .8 es este. Calcúlenlo con la serie de Maclaurin. Y entonces ustedes ya tienen que poner, con un término es tanto, con 2 términos sale tanto, con 3 términos, con 4, con 5, hasta el número que yo les haya solicitado. ¿Sale? Entonces ese es uno de los programas que tendrán que entregar el próximo día martes, antes de la 1. Creo que nos toca de 11:30 a 1. ¿Ok? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? No, profesor. ¿No hay dudas? Va. Ok. Entonces, con esto pues ya vimos la parte de errores. El error absoluto, el error relativo, el error porcentual, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, para mañana necesito que ustedes lean un poco para que yo me pueda ir un poquito más rápido, porque solamente nos quedan 2 clases, y esperaría ver yo al menos otros 2, 3 temas. Necesito que lean acerca de el método de bisección, se llama. Mañana yo espero ver método de bisección. Para obtención de raíces. Bueno, los dos son métodos para la obtención de raíces. Esperaría ver método de disección
Perdón, es que mis mascotas se alegrestan y hacen mucho ruido. Espero ver método de bisección y ver, ese método es un poquito largo y tal vez empezar y el método de punto fijo. Igual para la obtención de raíces, ¿sale? Estos métodos son iterativos, por eso es que se ve un ejemplo con esto, para que se vayan familiarizando. ¿Qué quiere decir con que son métodos iterativos? Es un método, a partir de ahorita, los siguientes 5, 6, 7, como 8 métodos, 9 métodos que vamos a ver en el transcurso de lo que falta de este departamental y el siguiente, son métodos sencillos. ¿Por qué sencillos? Porque solamente implican la aplicación de una fórmula, ¿ok? No más allá. Simplemente necesitamos saber o conocer la fórmula y saber cómo implementarla, ¿ok? No tenemos que hacer nada más. Es igual que en la serie de Maclaurin. Yo conozco la fórmula y simplemente necesito saber cuántos términos o cuántos armónicos voy a utilizar para saber cómo calcularlo. Y lo demás es meramente trámite, ¿ok? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la parte que podría ser una dificultad para ustedes? Uno, son muchas operaciones, muchas. La ventaja es de que ustedes van a poder usar su calculadora, ¿sí? Comúnmente en el primer examen no dejo usar calculadora, pero pues ahorita pues no los voy a ver, ¿no? Entonces, como habíamos platicado al inicio del semestre, pues ya es un ejercicio de honestidad por su parte, pero si la ocupan, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer las operaciones. Ahí les va. Si ustedes hacen, por ejemplo, en esos ejercicios, en este caso, yo les puedo decir, necesitan tomar 14 elementos, ¿no? Entonces, ustedes simplemente van a agarrar en su programa o en su cuaderno y van a hacer la suma de 14 elementos de aquí hasta acá, ¿no? Aquí sería x a la 14 sobre 14 factorial. ¿Estamos? No hay mayor problema. En estos próximos temas, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros vamos a tener un factor de término que va a ser el error. Y yo les voy a poner, el error es de 0.001, ¿ok? Entonces, ¿cuándo voy a terminar de hacer iteraciones tras iteraciones? Bueno, cuando mi error calculado, ¿sí? Mi error calculado sea menor a este error que yo les estoy dando. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de repente ustedes obtienen .00, no sé, 11. Y no sé por qué, pero este numerito no es menor a 0.001. Pero no sé por qué se confunden, lo dejan ahí y les falta una iteración. Entonces, ¿cómo es que yo califico? Supongamos, en el método de bisección, el método de bisección es un poquito más largo. Y ustedes, no sé, en el examen, yo sé que ustedes deben de obtener el resultado en 5 iteraciones. Entonces, si el valor del ejercicio es de 2.5 puntos, suponiendo que les ponga 4 ejercicios nada más, ¿cuánto vale cada iteración? Pues 0.5, ¿ok? Entonces, si ustedes lo dejan
hasta esa iteración de aquí, pensando que ya terminaron por la condición que tienen acá, y solamente hicieron 4 iteraciones, ¿sí? ¿Cuánto va a valer su ejercicio? Pues de 2.5 va a valer 2 puntos sobre 2.5 que vale completo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese. Otra. Si ustedes se equivocan en la primera iteración, primera iteración, ustedes se equivocan, todas las demás iteraciones van a estar mal. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones en lo que resta. Igual acá, está bien sencilla esta formulita, ¿sale? Pero si ustedes lo hacen mal, estos porcentajes y estos valores no les van a dar. Y entonces van a estar mal, ¿sale? Entonces, quiero que concienticen esta parte porque siempre se los digo y siempre les va mal en el primer examen, ¿sale? El examen es largo, no les voy a mentir, ¿ok? El examen es largo, pero no es nada difícil. Yo creo que ya ustedes, ahorita que están a la mitad de la carrera, ya deben de tener la capacidad suficiente para poder hacer este tipo de exámenes largos, ¿sí? Donde simplemente implican sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Ok? Esto se los comento porque semestre tras semestre se quejan ustedes de que mis exámenes son extremadamente largos, pero mi justificación, y se los digo así, mi justificación es, no puede ser que jóvenes en 4º semestre de una carrera de ingeniería en computación en una escuela físico-matemáticas se quejen de hacer muchas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Eso no puede ser posible. Y menos si están usando calculadora. ¿Ok? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que antes del examen, obviamente, sí, el examen es sencillo y sí, es de a formulazos, ¿ok? Pero sí necesitan repasar al menos, ¿sí? Si lo creen necesario. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que les acabo de decir ahorita. Si ustedes se equivocan en un signo mal copiado, en un signo que vieron como más en vez de menos, o viceversa, en un signo que no metieron en la calculadora, en un paréntesis que no metieron en la calculadora por hacerlo rápido, ese signo les va a provocar que tengan menos puntaje, ¿sí? Del que vale el ejercicio normal, ¿sale? ¿Por qué hago esto? Porque si yo fuera de todo o nada, pues con que estén mal si están mal en la última iteración, pues ya tendrían 0 de 2.5. Y creo que no se vale. Creo que es justo que yo los evalúe hasta donde ustedes se hayan equivocado. ¿Ok? No quiero tener quejas diciéndome, pero es que el procedimiento está bien. Vuelvo a lo mismo. Al nivel al cual ustedes ahorita se encuentran, no es posible o no es válido o no es aceptable, como lo quieran ver, que ustedes se equivoquen en hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Tal vez, si ustedes me dijeran, es que la ecuación diferencial estaba muy larga, muy compleja, no sabía, traía funciones trigonométricas, traía exponenciales, traía números complejos, va. Pero aquí estamos viendo cosas que ustedes aprendieron desde el nivel básico, que fue la primaria. Entonces, a este nivel ustedes ya deben de ser unos másters en hacer operaciones básicas. Si se equivocan, de una vez se los digo, van a estar mal.
y no acepto de que es que el procedimiento sí está bien y ya vio que sí lo sé hacer. No, pero es que no es el procedimiento lo que yo les califico todo el ejercicio. Entonces, si ustedes se equivocan en algo tan básico, pues no les puedo poner bien porque lo saben hacer y pues se ve que el ejercicio lo realizaron en forma bien, pero en fondo no supieron la ley de los signos, o en el fondo se equivocaron en hacer una suma, o en el fondo se equivocaron en hacer una división. ¿Sí me explicó? Entonces, que eso quede bien claro, porque no quiero posteriormente quejas de parte de ustedes, ¿ok? Y está grabado, y ustedes se pueden ir a quejar con quien ustedes gusten y manden, pero así es mi clase, y creo que es momento de que ustedes tomen seriedad de dónde están, y que las cosas se tienen que hacer como se piden, y bien, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. sí, profesor. Y bueno, y los que me conocen que ya han tomado conmigo, saben que sí soy muy liviano al calificar y de repente sí digo, ay, bueno, está bien, le vamos a dar chance. Pero también soy muy estricto cuando se tiene que calificar errores tan garrafales como el hecho de que no se sepan la ley de los signos. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado al momento de hacer sus operaciones. Véanlo así. Si tienen 4 ejercicios, creo yo que es mejor tener 3 ejercicios bien, porque los hice despacio, con calma, sin prisas, ¿sí? A tener 4 ejercicios mal, ¿sale? Entonces, creo que si lo ven desde esa perspectiva, deben de ser muy fríos al momento de hacer el examen, porque les digo, se equivocan aún con la calculadora, les digo, se les olvida poner un paréntesis, el signo lo ponen mal, no sé qué pasa con ustedes, pero en algo la riegan y al final está mal. Y hay mucha gente que me dice, ay, profe, es que ya tenía el tiempo encima y pensé que tenía más tiempo y lo empecé a hacer rápido y pues me equivoqué. Bueno, mejor entren tranquilos, empiecen por lo que saben y les digo, si tienen 3 o 4 o 5 ejercicios, es mejor tener cierta cantidad de ejercicios completamente bien, porque ustedes hacen ese tipo de malas prácticas, ¿no? Ustedes dicen, no, pues tengo 5 ejercicios, ¿no? Pues con 3 que conteste bien, ya la armé, ¿no? Pero los hacen rápido para querer contestar todo el examen. Entonces, de repente ven y dicen, sí, pues saqué un punto en cada ejercicio, entonces ni siquiera me alcanzó para el 6, porque la regué en un signo, la regué en una operación, no me fijé que me faltaba, tomé más decimales de los que me dijo el profesor en el examen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre aviso no hay engaño. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso es que les pido que para mañana ustedes le den una leidita al método de bisección, que es muy sencillo, es una fórmula ahí de un promedio nada más, calcular el promedio de 2 datos y iterativamente, ¿sale? Y del método de punto fijo. El método de punto fijo también es una fórmula súper sencilla, ¿sale? Y no hay tanto problema. Solamente quiero que los lean. No es necesario que los entiendan. Busquen alguna bibliografía, etcétera, etcétera. Yo mañana espero que ustedes cumplan con la tarea para que yo me pueda ir un poquito más rápido. Les pido ese grandísimo favor. Léanlo. Vean las fórmulas, vean un ejemplo que es como ustedes entienden un poco mejor. En vez de leer toda la teoría, vean un ejemplo de cómo se calcula y ya mañana van a ver que rápido nos vamos a ir. Aunque sean largos los ejercicios, van a ver que en 15 minutos hacemos un ejercicio sin problemas. ¿Ok? ¿Estamos? Por favor. Sería todo por hoy.
mañana vemos esos métodos, o al menos el de bisección y el inicio de punto fijo. El próximo jueves terminaríamos punto fijo si no nos da chance de mañana, y veríamos otro método, y el viernes es su examen, ¿no? Y ya con eso culminaríamos su primer departamental. ¿Va? Bueno, pues que tengan buena tarde, cuídense mucho y los veo mañana a las 11:30. Vale, Gracias. profe. Luego, profesor. Bien, profe. Gracias. Sí, gracias, profesor.